Bueno, vamos a leer entonces del versículo 15 al versículo 25, amén. Uno yo, uno ustedes y en el último nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios: porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Todos, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Puede sentarse, hermanos. Quiero llamar su atención solamente al versículo 21 para poder darle explicación sobre el título del mensaje que está allí en el versículo 21, que en la segunda parte de este versículo, que dice que el mal habita conmigo. Entonces el título del mensaje: el mal habita conmigo. Pudiera tomarse a malas interpretaciones, quizás, si alguien le puede decir esta frase nada más sin saber el contexto, porque que no quisiéramos que el mal habitara con nosotros, ¿verdad? Hermano, nosotros quisiéramos que lejos estuviéramos de que así fuera. Pero en realidad el apóstol Pablo nos está diciendo una verdad espiritual que es tan presente en los días de los romanos como en los días actuales. Cuando él se refiere a que el mal habita conmigo, él está diciendo: yo no soy solamente espíritu, sino que también tengo carne, sino que aún todavía camino en este mundo y siento y pueden palparme, y todavía tengo esta naturaleza humana que es débil ante las cosas espirituales. Entonces él dice: el mal habita conmigo. Entonces el título del mensaje es: el mal habita conmigo. Y vamos a tomarlo de ese pasaje en el versículo 21, aunque vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos versículos que hemos leído, del versículo 15 al 25. Como introducción, hermano, le digo lo siguiente: la naturaleza humana en situaciones de conflicto busca siempre encontrar un culpable para evadir su propia responsabilidad, tal como lo hemos visto desde el principio de la creación. Vamos a ir allá a Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12. Esto es la naturaleza humana: buscar un culpable para no aceptar su responsabilidad. Génesis 3, 11 y 12 dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. ¿Cuál fue la respuesta de Adán cuando el Señor le preguntó: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La respuesta era muy sencilla. Él solamente tenía que decir: sí, lo he comido, Señor, o no, no lo he comido. Pero ¿qué es la respuesta de Adán? Él dijo: la mujer que me diste. Tal como vemos en el principio de la creación, así es en la actualidad. Es mucho más fácil querer evadir nuestra responsabilidad a través de una justificación, involucrando a los demás antes que aceptar lo nuestro. El esposo dice: no, es que esta mujer no me ayuda, ¿verdad? Así dice el esposo muchas ocasiones. O viceversa. Puede decir que la esposa diga: no, pues es que este hombre ni cómo arreglarlo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros debemos de aceptar
que el mal habita con nosotros. Eso quiere decir que antes de ver a los demás, de tratar de corregir la vida de los demás, tenemos que ser nosotros los que tenemos que ponernos en manos de Dios para que Dios corrija nuestras vidas. Porque el mal habita con nosotros y estamos refiriendo a que somos carne todavía. Que tenemos este cuerpo humano que se cansa, este cuerpo humano que se enoja, este cuerpo humano que a veces es perezoso, ¿verdad? Entonces el mal habita con nosotros y muchas veces queremos que alguien más sea el culpable de nuestros propios hechos. Y esto no es así. Lamentablemente, antes de aceptar nuestra culpabilidad, antes de recibir la amonestación y la instrucción para corregir nuestra vida, buscamos a alguien más para justificar nuestros hechos. Vamos ahí a Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Amén. Dice, el camino del necio, ¿qué cosa es? Es derecho en sus propios ojos, dice, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué nos muestra este versículo? Lo muestras por lo regular. El libro de Proverbios se trata de un libro de contrastes. Cuando hablamos de contrastes es que son tan diferentes lo uno con lo otro que se puede notar la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted ve a un negro con un blanco, hablando de colores, color negro y blanco en una ropa, por ejemplo, usted puede diferenciar dónde termina el negro y dónde comienza el blanco. De la misma manera, el libro de Proverbios muchas veces trata de contrastar la vida de un sabio con la vida de un necio. Y nos habla de que la vida de un necio, vean, dice el versículo que estamos leyendo acá, dice... ¿Cuál es el versículo? El versículo 15, ¿verdad? Bueno, el versículo 15 dice, la segunda parte dice, mas el que obedece al consejo, ¿cuál es la actitud del sabio? Obedecer el consejo, no menospreciarlo, no pasarlo desapercibido. Dice que la actitud del sabio es que obedece el consejo. Pero ¿sabe? El necio, dice la palabra de Dios, que su camino es derecho ante sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Que él no necesita que corrijan su vida. Para él, su vida está corregida. O sea, para él su camino es derecho. No es ninguna manera torcido. Caemos en un error, hermanos, cuando nos hacemos de oídos sordos ante el consejo de Dios. Esta es la actitud muchas veces de nuestra naturaleza en la carne. De esa naturaleza, como dijo el apóstol Pablo en el versículo que estamos leyendo, 21, que el mal habita con nosotros. Buscamos culpables, no escuchamos el consejo. ¿Y qué más? No queremos reconocer que nosotros también podemos errar, o sea, caer en errores y estar equivocados, ya que el mal habita con nosotros. Mateo 20, versículo 15. Mateo 20, versículo 15. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo? Porque yo soy bueno. El Señor a través de esta parábola está enseñando a sus discípulos diciéndole, si hay algo que aquí está mal, ha de ser tu ojo, porque yo soy bueno. Si hacemos un recordatorio de esta parábola, hermanos, que se nos menciona acá, es la parábola de aquel hombre dueño de una viña que contrató jornaleros para su viña. Y dice la palabra de Dios que contrató a obreros en diversos tiempos, algunos al salir el sol, algunos ya cuando el sol decaía. Pero cuando leemos detenidamente esta parábola, vemos que a aquellos que había contratado primero les dijo, les pagaré un denario.
Solamente si usted se da cuenta, los únicos que les menciona cuánto les va a pagar es a los primeros que ha contratado. A todos los demás no les menciona cuánto les ha de pagar, ¿verdad? Entonces la escritura nos muestra que cuando a la hora de pagar a los jornaleros, empezaron pagando a aquellos que habían llegado al último. Cuando los primeros vieron a los que estaban delante de ellos, que eran los últimos, que les estaban dando un denario, ellos dijeron: oh, si a estos que solamente vinieron a trabajar 1 hora, media hora, 15 minutos, les están pagando un denario, ¿cuánto nos van a pagar nosotros que hemos llevado toda la labor del día? Para su decepción, ¿verdad? Les pagaron justamente. ¿Por qué justamente, hermanos? Usted dirá, esto no es justo. Pero sí conforme a la justicia de Dios. Porque él se había concertado con ellos por un denario. Él hubiera sido injusto si les hubiera dado medio denario. Si les hubiera dado un cuarto de denario. Yo no sé cuánto hay en monedas ahorita, pero si él hubiera dado menos por lo que habían hecho un trato. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que él fue justo, ¿sí? Y que él quiso pagar de la misma manera a los últimos como a los primeros. Y cuando ellos se acercaron, fue esta la contestación del Señor, diciéndole: no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío. Dice: o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Usted se preguntará, muchas veces nuestro ojo es malo porque Dios es bueno. Decimos: esta persona no merece estar en este lugar. Y dice el Señor: ¿acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Aquí si hay alguien mal, eres tú, tu ojo, que tú lo ves mal. Pero el Señor está diciendo: yo quiero hacer con misericordia. Entonces vemos acá que dice: no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo. Hermanos, con esta introducción, nosotros aceptamos que el mal habita con nosotros. Tenemos que aceptarlo de esa manera. El mal habita con nosotros. Número 1. La primera cosa que vamos a ver en esta hora es siendo manipulados por el pecado en la carne. Siendo manipulados por el pecado en la carne. Estamos leyendo ahí en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Estamos leyendo ahí Romanos capítulo 7, leyendo del versículo 15 hasta el versículo 25. Y lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, hermanos, la situación en la que se encuentra el apóstol Pablo y que está dando a conocer a los romanos. Mire, fíjense que estos pasajes, aquellos estudiosos de la palabra de Dios que tratan de ser estudiosos minuciosos, que analizan cada porción de la escritura, aún en el original, ¿verdad? Del griego, en este caso sería. Hay diferencias entre ellos. Igual, quizás usted al leerla, usted piensa una cosa y yo al leerla, quizás piense de manera diferente. Porque muchos dicen que aquí Pablo está hablando de la naturaleza que él tiene ya siendo cristiano. Sin embargo, otros estudiosos dicen, no, él está hablando de la naturaleza que él tenía, o de la situación en la que él estaba antes, no está en la que está hablando. Ahora, yo pienso, y no sugiero que yo soy más sabio que estas personas, pero yo pienso que el apóstol Pablo en estos pasajes nos está mostrando tanto su situación pasada como su situación presente. Conforme vayamos leyendo la escritura, nos vamos a dar cuenta que él habla algunas cuestiones sobre lo que pudo haber batallado en el pasado. Y es lo que vamos a ver la primera cosa. Siendo manipulados por el pecado en la carne. Porque el pecado manipula la carne. Y la carne es obediente al pecado. Y nosotros no podemos ofrecer resistencia si no es por el Espíritu Santo de Dios que es dado a nosotros. Por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, primera cosa, siendo manipulados por el pecado en la carne. Y es lo que vemos en estos versículos. Dice, mire, escuche. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hablando él de sí mismo, no de nadie más. Dice, porque lo que hago, dice, no lo apruebo. Pues lo que quiero, dice,
esto no hago. Oiga bien, ¿qué dice? Dice que lo que hago, él no lo aprueba. O sea, él no está diciendo, qué bueno que lo hice. Él está diciendo, no lo apruebo. Por eso es que aquí puede haber una discrepancia de pensamientos, porque usted y yo sabemos que aunque a veces caemos en algunas situaciones que no nos agradan, porque no le agradan a Dios, hermanos, caemos. Lo hacemos, pero no lo aprobamos. ¿Por qué? Porque no estamos conformes a lo que hacemos, o sea, no estamos conformes desagradando a Dios. Queremos agradar a Dios. El Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, su naturaleza lo incita a, ¿qué cosa? A agradar a Dios. Nos debemos de sentir mal cuando nosotros hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice acá, dice, porque lo que hago no lo apruebo. Entonces, vemos cómo él está diciendo, no lo apruebo. Entonces, de manera general sabemos que usted y yo como hijos de Dios, a veces cuando hemos hecho algunas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, no lo aprobamos. El Espíritu Santo nos está diciendo, no está bien que yo lo haga. Pero dice él, porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes, lo que aborrezco, por eso, ahora miren, ahora habla como alguien que está imposibilitado de hacer el bien. Y esa es una naturaleza pasada. Porque usted y yo estamos imposibilitados para hacer las cosas correctamente por nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre sin Cristo no puede hacer las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque está limitado por el pecado. Entonces, si se da cuenta, habla como en estas dos facetas del apóstol Pablo, como en la faceta que es ahorita actualmente como cristiano y como en su vida pasada, diciendo, aborrezco hacer aquello que no quiero hacer. O sea, quiero que entiendan que como hijo de Dios, aborrezco hacerlo. Ahora, continúa diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado. ¿Qué está diciendo él? Si yo obedezco el pecado, ya no obro yo, sino el pecado que mora ¿en quién? En mí. ¿En quién mora el pecado? En cada uno de nosotros, por esta carne. Pero él está hablando entonces, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no obro yo aquello. Él está diciendo, ya no obro yo. Obra el pecado en mi vida. ¿Sí? Dice, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa. ¿Usted cree que puede salir algo de esta naturaleza humana? ¿De la carne? Dijo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. No le puede usted cambiar la naturaleza a lo que es. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Quién es el único que puede cambiar nuestra naturaleza de carne? Dios. En el día postrero dice que esto corruptible será vestido ¿de qué? De incorrupción. Solamente Él puede hacer esa obra maravillosa. Usted no puede decir, esta carne va a hacer algo bueno. No, esta carne no hace nada bueno. La Biblia dice, deja bien claro, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena. Porque tengo el querer, mas el obrar lo bueno, no lo alcanzo. Él quisiera hacer las cosas bien, pero dice que no lo alcanza. Esto me recuerda a un pasaje en Proverbios donde habla, que dice que al necio la sabiduría no le es cercana. Dice que él está a la puerta, pero no habla. O sea, aunque está cerca de la sabiduría, él no habla porque es necio. Está tan cerca, pero a la vez no puede abrir esa puerta. Dice, porque yo sé que en mi carne es a saber, porque yo sé que en mí es a saber en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas el obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado. Estamos viendo es una manipulación. Manipulación por el pecado en la carne. La primera cosa, siendo manipulados por el pecado en la carne. Esa manipulación quedó en el pasado por Jesucristo. Éramos fácilmente manipulados por el pecado a través de nuestra carne, porque nuestra carne es fácilmente llevada por el pecado. El poder del pecado en todo su esplendor es representado con las palabras del apóstol, llevándonos a la imagen de alguien que es incapaz de resistirse a la influencia del pecado en sus miembros, como si se tratase de un titiritero haciendo uso de las cuerdas con las que manipula a su pequeño títere. Es una imagen que trata de presentarnos el apóstol Pablo. Él diciendo, quiero aquello que no quiero, esto hago. Y cuando quiero hacer aquello bueno, no lo alcanzo. Estoy siendo manipulado por la carne, por el pecado, perdón, por mi carne. Isaías 64, versículo 6. Entonces entendemos que esto nos habla de una vida pasada. Porque ahora el apóstol Pablo, él está predicando a los gentiles, él está predicando el evangelio, la fe que un día perseguía, ahora él la defiende. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ciertamente, hermanos, hay muchos pasajes que nos muestran nuestra condición de pecador antes de venir a Jesús, no después de venir a Él. Pero en lo particular me agrada la forma en que se ilustra aquí en el libro del profeta Isaías. Porque ¿quién no ha visto una hoja caer de un árbol? Y poder ver cómo esa hoja ofrece resistencia al viento. Y el profeta nos está diciendo, nosotros somos llevados por nuestras maldades y por nuestros pecados, como cuando una hoja cae de un árbol y es llevada por el viento, representándonos a nosotros como esa hoja, débil, pequeña y volátil. Mientras que somos llevados por los vientos recios del pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. La hoja no le dice al viento, llévame para la izquierda porque allá estoy mejor. O llévame para la derecha. La hoja es llevada por donde el viento le lleva. El hombre sin Cristo es llevado por el pecado hasta donde el pecado quiere. La gente dice cuando dice tener algún vicio, yo tengo el control de ello. Cuando menos ellos se lo esperan, están metidos en una situación que para ellos ya es imposible salir. Proverbios 7, versículos 22 y 23. Estamos viendo cómo el hombre es manipulado por el pecado, por la carne. O en la carne. Proverbios capítulo 7, versículo 22. También otra ilustración muy correcta. Se va en pos de ella inmediatamente, como va el buey al degolladero, y como el necio a las aflicciones para ser castigado. Como el ave que se apresura al lazo y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saetra traspasó su hígado. Vea la forma en la que el proverbista ilustra cómo este joven fue llevado por esta mujer ramera a su casa. Él dice, este joven se va como se va el buey al degolladero. O sea, que va caminando solo.
jaladito con una amarra, no sé si se dice amarra, o con una cuerda, vamos a decirlo, para no meternos en problemas. Cuidadito, solito, nada más lo vamos guiando con la cuerda y entra el degolladero y ni él sabe qué le espera. O como también dice el necio, a las prisiones para hacer. Ahora, haga usted de cuenta como al loco, que llevan al loco al manicomio. Y que él no sabe que le van a poner en la celda de castigo. Pero va bien contento, hasta riéndose. Pero más aún, nos muestra, como dice el ave que se apresura, dice, al lazo y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasó su hígado. Hermanos, dice, más aún, dice, ¿cuándo se va a enterar esta ave de que corre peligro? Cuando ya la saeta atravesó su hígado. O sea, nos muestra que esta ave corre directo a la trampa, presurosamente, y pasa y se enreda en el lazo, y de alguna manera este lazo activa esa saeta que traspasa, y que él no sabe que este lazo le depara la muerte hasta que ya tiene la saeta en el hígado. Oiga, así es el hombre, que desconoce que su situación en medio del pecado es tal que no se va a dar cuenta hasta que la saeta traspase su hígado y sea demasiado tarde. Por eso al mismo tiempo, hermanos, aunque esta es una situación difícil, al mismo tiempo para nosotros deberíamos de estar agradecidos. Saber que la saeta no traspasó nuestro hígado para enterarnos de que éramos pecadores. Que Dios nos avisó y nos dijo en su benevolencia, párate ahí, ya no sigas más, porque serás atravesado por una saeta. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y a vosotros Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Amén. Dice el apóstol Pablo. Otra manera de ilustrar la manipulación del pecado a través de la carne. Dice, y a vosotros Él os dio vida, estando, o sea, hablando en un tiempo pasado, ¿estando en qué? Estando muertos en vuestros delitos y pecados. La forma en la que el apóstol Pablo ilustra nuestra resistencia al pecado, o nuestra contraposición al pecado, es esta. Dice, estaban muertos. Oiga, ¿qué puede hacer un muerto? Yo muchas veces lo he dicho, ¿qué puede hacer un muerto cuando está muerto? Nada. Aunque su voluntad haya sido así, lo tienes que hacer. Si es muy generoso la persona con la que está casada, va a decir, le voy a cumplir su voluntad. Pero si no, no le va a cumplir nada. Está muerto, lo va a ir a enterrar donde él quiera, lo va a invitar a quienes él quiera. Yo le he dicho a mi esposa, amor, a esta y esta tal persona quiero que lleguen a mi último día. Y ella dice, no, yo voy a decir esto. Pero se va a hacer la voluntad del que quede vivo, no del muerto. Entonces, eso nos muestra nuestra naturaleza. Dice el versículo 2, en que en otro tiempo, dice, anduvisteis, dice, conforme al curso de cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos conforme al curso de este mundo. Y quiero ilustrarlo de esta manera, hermano. Yo no sé si ha tenido la oportunidad de ir a una feria. Sería extraño que usted haya ido a una feria, pero quizás en su tiempo pasado quizás fue una feria. Pero había un aparato que le llamaban las tazas locas o las tinas locas o algo así semejante debe ser. Y empezaban a dar vuelta, tanta inercia. Yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes se le ocurrió en algún momento poder separar de esa tina y dar en sentido contrario a las vueltas de esa tina? Ni siquiera podía, ¿verdad? Lo único que pasaba es que usted era llevado conforme al curso de esas tinas locas. El apóstol Pablo está diciendo así, en que en otro tiempo dice, anduvisteis conforme al curso de este mundo.
Él dice, no podías cambiar el curso. Pero sorpresa para nosotros que alguien sí lo pudo hacer. Nuestro curso natural de vida para ir a muerte lo cambió el Señor Jesús. Amén. Dice, nosotros, Él está hablando de nosotros, dice que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo. Usted y yo no pudimos cambiar este curso, pero Cristo sí lo hizo. Amén. Entonces, de esa manera se ilustra cómo es que el apóstol Pablo está diciendo él, lo que yo quiero, esto no hago. Antes lo que no quiero, esto hago. Porque lograr lo bueno no lo alcanzo. Él está mostrando su naturaleza en esta carne, ¿verdad? Él está diciendo, el mal habita conmigo. Segunda cosa, necesitamos ser conscientes que el mal habita con nosotros. Y cuando hablamos de ser conscientes es ser honestos, hermano. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos para decir, bueno, el mal habita conmigo. No es fulanito de tal, no es mi familiar, no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi familia, no son mis hermanos, no es la iglesia, soy yo. Entonces, siendo conscientes con que el mal habita con nosotros. ¿Por qué necesitamos ser conscientes? Para poder prepararnos. Vamos a ver tres cosas en este punto. En el segundo punto vamos a ver tres cosas que esperemos que nos dé el tiempo. Necesitamos ser conscientes para estar alertados, para estar preparados y al mismo tiempo también ejercitados. ¿En qué? Hoy te lo vamos a ver. Vamos a ir allá a Job capítulo 40 versículo 8. Job 40 versículo 8 dice, me condenarás a mí para justificarte a ti. Dice, vemos aquí cómo el Señor habla a Job y le dice estas palabras, invalidarás tú también mi juicio, diciendo, tú que te tenía en estima de ser uno de los hombres temerosos, apartados del mal, ¿invalidas tú también mi juicio? O sea, todos los demás hombres en este mundo hacen lo mismo, pero tú también. El siguiente, el mismo versículo dice, me condenarás a mí para justificarte a ti. Diciendo el Señor de alguna manera, aquí solamente hay una forma de saber, aquí solamente hay una situación que tiene que definirse. Yo estoy mal o tú estás mal. ¿Y qué es lo que pasa con la naturaleza del hombre? No, pues Dios ha de estar mal. Pero yo no me equivoco. Pero él dice, me condenarás a mí para justificarte a ti. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios está diciendo, tú estás tratando de invalidar mi palabra. Y al tratar de invalidar mi palabra, estás condenándote a ti, ¿verdad? Para justificarte. Y es que es la única manera en la que nosotros podemos sentirnos seguros de lo que hacemos. Cuando una persona, gracias pastor, cuando una persona, hermanos, está haciendo mal las cosas delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Recuerde que delante de los ojos de los hombres podemos aparentar. Podemos ser una persona aquí, pero somos otra persona en casa. Pero cuando una persona, hermanos, está tratando de hacer malas cosas, o está tratando de aparentar que está haciendo malas cosas, trata de justificarse a él, aunque se lleve de paso la palabra de Dios. Lo voy a decir a ver si no después se tiene que decir la verdad. Los homosexuales, ellos están tratando de justificar su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de ser.
Pero al tratar de justificar su forma de vivir, están invalidando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó Dios. Y al tratar de justificar su vida o su forma de actuar en este mundo, ellos están de alguna manera, indirectamente, si lo vemos de esta manera, invalidando su palabra. Porque ellos están diciendo, Dios se ha equivocado. Hay un tercer o cuarto o quinto, no sé cuántos géneros ya más hay, que Dios no pudo poner allí en su palabra. Cuando Él dijo varón y hembra los creó Dios, no hay más, no tenemos que buscar más. Y hay una evidencia física que es innegable. Es como yo pudiera decir, el sol no da calor. Usted me diría, su argumento es tan inválido que ni siquiera tenemos que dialogarlo. Exacto. Ni siquiera tenemos que dialogarlo. ¿Por qué? Porque usted y yo y todos y cada uno sabemos que el sol nos da ese calor que necesitamos. Porque es algo que Dios creó para ello. Igual, hay cosas que no necesitamos dialogarlo, pero ellos están justificando. Pero déjeme decirle, ahora lo traemos al plano nuestro. Hermanos, usted y yo muchas veces cuando queremos hacer algo malo o defender lo que estamos haciendo mal, estamos invalidando el juicio de Dios. O lo que Él nos dice en su palabra. Quiero argumentar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invalidar el juicio de Dios. Invalidar su palabra. Entonces, necesitamos ser conscientes que el mal habita con nosotros. Hermanos, si usted espera algo bueno de usted mismo, no lo espere. Sea honesto. Y espere que... hermanos, cuando mi pastor me hablaba, ¿verdad? Esta carne decía, bueno, él dice, hermano, disculpe, disculpe, pues la verdad es que todos tendríamos que disculparnos, porque, bueno, no sé, o él ya me dirá, si alguien le dijo, hermano, o alguien les dijo, hermano, ¿por qué no vamos? Tratemos de ir. Me imagino que todos dijimos, bueno, ya que, ¿verdad? Por la carne. No esperemos nada bueno de nosotros. Pero el Espíritu Santo ponía algo en nuestros corazones de buscar la presencia de Dios. En vez de buscar una justificante hacia nuestros pecados, ¿por qué no buscar lo que usted y yo podemos hacer? Para no dar lugar a que la carne nos manipule. Ojo, lo primero ya lo hizo Dios. Porque estamos viendo que aunque el apóstol Pablo está hablando aquí de repente de lo que él pudo haber sido y ahora de lo que es, entendemos que Cristo Jesús ya nos ha librado, como hemos visto en los demás pasajes, ya nos ha librado de la sujeción o de ser subyugados por el pecado. O sea, Cristo ya nos ha hecho libres del pecado. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, Él ya quitó todo dominio del pecado. Ahora se pregunta, ¿por qué hago pecado? Ahora porque usted quiere hacerlo. No porque el pecado lo domine, como el apóstol Pablo está manifestando la manipulación de la carne. Entonces, aún siendo hijos ahora de Dios y ya teniendo esta naturaleza en el espíritu, seguimos estando en la carne. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando sentimos que pareciese ser que la carne quiere tomar parte en nuestras decisiones. Primera cosa que vamos a ver dentro de este segundo punto. Estar alertas. Sabiendo que en cualquier momento puede la carne tomar ocasión de las circunstancias. Debemos como hijos de Dios estar alertas, hermano. Saber que en cualquier momento la carne puede tomar su lugar. Usted no lo sabe, pero de repente cuando usted menos se lo imagina, ¡pum!, le sale la ira. Y ay, dije algo que no tenía que decir, pero ya lo dije.
le sale la envidia. Ay, ¿y cómo salió? Cuidado, que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Eso quiere decir estar al pendiente, no estar confiados. A mí me gusta hablar sobre el tema de un pueblo que se llamaba Lais, si no mal recuerdo, el pueblo de Lais, en donde dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, que era un pueblo que era ocioso y confiado, porque no tenían problemas con ninguno, pero tampoco hacían negocios con ninguno. Así que este pueblo se catalogaba de ser muy confiado. ¿Y debemos de estar confiados? No, no porque estamos en la carne. Si fuéramos espiritualmente puros, o sea, solamente espíritu, podríamos estar confiados. Pero la Biblia dice que estamos en la carne. Y mientras estemos en la carne hay que estar alertas. Lucas 21:34. Vea lo que dice la palabra de Dios. Esto es algo muy interesante que Dios nos dice. No lo había tomado de esa manera, pero es tan interesante que Dios nos... 21:24. 21:24, hermano. Que Dios nos hable de esta manera. 21:24. 21:34, perdón. 34. Dice, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros. Oiga, hermanos, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos después de hablarles proféticamente de los últimos días. Él les estaba hablando de los últimos días, cómo iba a ser los últimos días para que ellos estuvieran preparados, para que ellos estuvieran alertados. Y Él les dice en este versículo que estamos leyendo, y mirad por vosotros, que vuestros corazones, dice, no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ay, cuando el Señor venga y el siervo que se le había mandado a hacer lo que tenía que hacer no lo hizo. Él dice, y mirad por vosotros. Qué importante este pasaje. Este pasaje estoy seguro que será una predicación. Y mirad por vosotros. Porque ciertamente muchas veces, hermanos, necesitamos ser conscientes que el mal habita con nosotros. El apóstol Pablo dice, el mal habita conmigo. Él no está diciendo, el mal habita en Silas, el mal habita en Apolos, el mal habita en Pedro. Él dice, el mal habita conmigo. Él está siendo consciente de que el mal habita con él, por eso necesita estar alerta. Y por eso el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, y mirad por vosotros. No se pongan a ver a los fariseos, a los saduceos. No se pongan a ver a los demás, mirad por vosotros. Son tiempos, hermanos, en los cuales debemos de mirar por nosotros. Y no estoy hablando de ser egoísta, decir, yo veo por lo mío. El hermano dijo que tengamos que ver por lo nuestro. No, que miremos por nosotros para corregir nuestras vidas. Porque tratamos de corregir la vida de los demás cuando nuestras vidas no han sido corregidas o no las hemos dejado corregir por el Espíritu Santo. El Señor está diciendo, y mirad por vosotros, dice que vuestros corazones no sean cargados ¿de qué? De glotonerías, cosas que llevan a la glotonería, o sea, banquetes, todo tipo de banqueterías, fiestas. Nos agradan mucho las fiestas, pero eso es perder el tiempo, dice el Señor. Y embriagueces, y en los afanes de esta vida. ¿Cuántos afanes no tiene esta vida? Muchos. Y muchos hemos perdido el tiempo en los afanes de esta vida. Y él dice, mirad por vosotros. Por eso necesitamos ser conscientes con nosotros mismos que el mal habita en nosotros. Mirar por nosotros mismos de esta manera, que nosotros necesitamos estar alertas.
cuidamos la viña de los demás. Nos olvidamos de nuestra propia viña. Fulanito de tal está haciendo esto, sutanito, aquello. Y nuestra voz interior dice, ¿y tú qué estás haciendo? Recuerde que el pecado de la mentira está siendo juzgado en el mismo lugar que el pecado del homicidio. Y usted podrá estar juzgando a su hermano porque resultó que salió un fornicador, pero también usted es un mentiroso. Así que el Señor dice, mirad por vosotros. O sea, miremos para ser mejores como hijos de Dios. Cada uno de nosotros. Si tan solamente todo nuestro esfuerzo se pusiera en ser mejores nosotros, como hijos de Dios, serían las cosas diferentes. Por eso necesitamos estar alerta por nosotros, porque sabemos que nosotros habitamos en este cuerpo que habita con nosotros también. Segundo, preparados. ¿Qué puedo hacer? Estar alerta, pero también necesito estar preparado. ¿De qué me sirve estar alertas? Ya parece que van a venir mis familiares, pero la casa está patas para arriba. Ahí estás al pendiente cuando va a venir tu suegra o tu suegro. Y estamos al pendiente, va. Al pendiente, alertas, pero no estamos preparados porque la casa está patas para arriba. No hemos hecho de comer, no hemos hecho nada. No tenemos una agüita ahí preparada para ellos. Necesitamos estar preparados. Dios dice, necesitamos estar no solamente alerta. Alerta es una parte, pero preparados debe ser otra. Puedes estar alerta, pero si no cuentas con lo necesario, no podrás hacer de frente al pecado. No podrás hacer de frente a la carne. O sea, ¿de qué me sirve estar al pendiente de mí mismo, alerta de mi propia naturaleza, si no estoy preparado con qué hacerle de frente a esa naturaleza? 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. y estando prestos para vengar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere. Amén. Qué buenos pasajes. Dice, porque aunque andamos en la carne, el apóstol Pablo diciendo a los corintios ahora, dice, porque aunque andamos en la carne, o sea, no podemos andar en el espíritu como Gasparín, andamos en la carne. Y es algo que lo haremos hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces tenemos que aceptar eso, tenemos que estar conscientes de esa naturaleza que tenemos, aceptar que el mal habita con nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, pero no militamos según la carne. O sea, yo no soy soldado de Cristo en mi carne. Y si alguno aquí es soldado de Cristo en su carne, déjame decirle que tarde que temprano se le van a acabar las fuerzas y va a fracasar como soldado de Cristo. Porque no militamos según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque dice, las armas de nuestra milicia no son las carnales, sino poderosas por Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Derribando, ¿qué dice? Imaginaciones. Y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de... Oiga, qué maravilloso, dice, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, hermanos, puede ser derrotado por las poderosas armas que son en Dios. Para derribar esas fortalezas.
Aquí pudiera haber un hombre más sabio del mundo, tener la sabiduría de este mundo, pero no se puede resistir a la sabiduría de Dios. Dice, poniendo bajo cautiverio todo pensamiento. Quiero llevarlo acá para que analicemos en paralelo este pasaje que estamos leyendo con Romanos capítulo 7. Y vamos a ver lo siguiente. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Por eso sabemos también que ahora está hablando de su naturaleza pasada y ahora de su naturaleza en Cristo. Vean, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 22, porque según el hombre interior, oiga bien, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Oiga, ¿el hombre sin Cristo se deleita en la ley de Dios? No. Solamente un hombre en Cristo se puede deleitar en la ley de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, que se le enchilan los pelos en el brazo, de saber de sus promesas y de lo que ha hecho en su vida, es porque usted está mostrando su naturaleza en Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose con la ley de mi mente. Cuando le da sueño, tengo sueño. El sueño no es del espíritu. No crea que es muy espiritual cuando le da sueño. No, eso es en la carne. Pero se deleita en la ley de Dios. O sea, ahí hay una batalla, espíritu y carne. Y llevándome cautivo a la ley del pecado. Oiga bien lo que dice. Por eso es que podemos saber que el apóstol Pablo, haga usted de cuenta, a veces es muy difícil, cuando no es uno guiado por el Espíritu, entender las palabras que Dios habla en su palabra. A veces Dios juega con los tiempos y usted ni siquiera se da cuenta. Pero aquí el apóstol Pablo está en un ir y vaivén. O sea, me pongo en posición de ahora en mi naturaleza como hijo de Dios y en mi naturaleza pasada. Aquí está hablando así, está yendo de una posición a otra. Porque ahora él está diciendo, me deleito. Y alguien que se deleita, usted sabe que es alguien que ha nacido de nuevo. El hombre sin Cristo no busca a Dios. No se puede deleitar en su palabra. El hombre del Salmo 119 se deleita en la palabra de Dios. Pero aquí dice, y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis... Habla de cautividad. ¿Quién estaba cautivo? El apóstol Pablo, cuando era hijo de Dios, ya no era cautivo del pecado. Ahora él está hablando en su naturaleza pasada. Por eso le digo, es importante, porque de repente el apóstol Pablo habla de su naturaleza presente y de repente habla en su naturaleza pasada. Pero para eso estamos, para estar aprendiendo la palabra de Dios. Dice, y llevándome cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga bien esto, dijo el apóstol Pablo, llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él está diciendo, soy cautivo por el pecado. Pero oiga bien lo que estamos leyendo aquí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando, oiga, las armas espirituales hacen esto, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento. Lo que antes el apóstol Pablo no podía hacer, ahora con las poderosas armas en Dios que son espirituales, puede hacerlo. El apóstol Pablo está diciendo que en Romanos 7, él nos está hablando de que él está siendo llevado cautivo por la ley del pecado que está en sus miembros. Él siendo cautivo, un esclavo, parte de un botín de guerra. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y él está diciendo, yo soy parte de ese botín de la carne, llevándome cautivo por el pecado. Pero ahora en 2 Corintios 10, él está diciendo, poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, ahora yo puedo ser obediente a Cristo porque ahora soy cautivo. Todo pensamiento es cautivo por esas almas espirituales. ¿Me entiende? Él está diciendo, ahora soy cautivo para ser obediente a Cristo. Y es lo que hemos estado viendo durante estos miércoles. Si soy libre al pecado, si soy libre del pecado, quiere decir que entonces soy cautivo a Dios. Pero si soy libre de Dios, quiere decir entonces que soy cautivo del pecado.
Hermanos, tenemos armas espirituales. No solamente necesito estar alerta con mi condición, sino necesito estar preparado. No me sirve estar alerta si no estoy preparado. Porque aunque yo esté al pendiente de mí mismo, como no estoy preparado, seré derrotado por la carne. ¿Tenemos armas espirituales? No vamos a ir ahí por el tiempo. Efesios capítulo 6, véalo. Ahí está la armadura del cristiano. ¿De qué me sirve ser un cristiano que está alerta en la torre de vigía? Los testigos de Jehová se llamaban torre de vigía, pero no tiene nada que ver con lo que voy a decir. El que está en la torre de vigía para ver si viene el campo contrario, hermanos, no le serviría de nada solamente estar vigilando y no estar preparado con un ejército atrás. Necesitamos tomar las armas espirituales. ¿Cuándo hemos visto a un militar sin sus armas de milicia? Parece extraño, pero nos causa gracia a veces ver en México policías solamente ser equipados con un tolete y con gas pimienta. Y muchos de ellos no poder hacer frente a la delincuencia. Así nos pasará a nosotros. Si solamente estamos alertas, pero no estamos preparados. Oseas capítulo 10, versículos 12 y 13. Oseas 10, página 1081. 10, versículo 12 y 13 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hará para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Oiga, qué interesante es la manera en que el profeta Oseas también nos puede ilustrar a nosotros, hermanos, nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Porque dice: habéis arado, tiempo pasado, habéis arado impiedad. Oiga, hermanos, el campesino se prepara para sembrar su cosecha. Oiga, el campesino no llega y dice: oiga, ya vine por mi cosecha. ¿Y qué va a cosechar? Maíz. ¿Y qué sembró? No sembré nada. ¿Y entonces cómo espera cosechar maíz? No, pues yo dije, a lo mejor solamente se trata de ser campesino, de venir aquí a la tierra y esperar que salgan los frutos. No, se tiene que preparar. Amén. Dios nos está diciendo que tenemos que prepararnos. Él dice: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Pero antes, dice, hará para vosotros barbecho. La palabra barbecho, hermanos, se trata de un campo que no ha sido usado o que ha gozado de descanso. ¿Sabe qué quiere decir? Es un terreno que o no se ha arado, o es un terreno que se ha dejado descansar durante 1 o 2 años y por lógico se ha montado y hay que ararse, ¿no? Por eso el proverbio dice ahí: en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, mas piérdese por falta de ¿qué? Juicio. El barbecho es una tierra que no se ha trabajado. Y él dice ahí en su palabra: en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. O sea, hay pan. Lo que pasa es que ellos no quieren trabajar esa tierra y por lo tanto no hay pan. Es como el hombre que dice: a ver a qué horas viene la paguita, ¿va? Pues de brazos cruzados la paguita no va a venir. El Señor está diciendo: ahí hay masa, ahí hay olochi, ahí hay ¿cómo le llaman ese? Quesito. Quesito. Ponte a hacer unos tamales, sal a vender. Pero no, el pobre dice: no creo que se venda, ¿verdad? Hay material de dónde sacar. Entonces aquí, vea, regresemos acá. Dice: hará para vosotros ¿qué? Barbecho. Oye, qué importante es esto, lo que el Señor nos está diciendo acá, hermanos.
Porque cuando habla de barbecho, quiere decir una tierra no trabajada. Y el Señor está diciendo, ahora, en tu nueva naturaleza, como hijo de Dios, tienes la oportunidad de trabajar una tierra no trabajada. Aunque ya estamos muy trabajados nosotros. Hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de hacer las cosas nuevamente. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que prepararnos, arar. ¿Cómo voy a cosechar si no aro? ¿Cómo voy a sembrar si no está preparada la tierra? El Señor nos está diciendo, prepárate. Esa es la ilustración que nos muestra Oseas capítulo 10, versículos 12 y 13. Y por último, hermanos, de este segundo punto, y voy a tratar de terminar rápidamente con el tercero, por el tiempo. Lo tercero es ejercitados. Necesitamos estar alerta, porque no hay nada bueno en nosotros, el mal habita con nosotros, pero necesitamos estar alerta, pero preparados. Ahora, no solamente preparados, sino ejercitados. Porque, ¿saben lo que le pasó al rey David? Que no estaba acostumbrado a ponerse una armadura, una coraza. Pero le dijo al rey Saúl, no, pues quítame esto, porque yo no sé andar con esto. Yo así nada más librezón, con mi saco pastoril, con mis piedritas y mi onda. Yo no sé si es tu onda o no, pero solo con eso se anda. Pero después usó armadura. Y después era un varón de guerra. ¿Por qué fue un varón de guerra, hermano? Porque practicó andar con una coraza. Porque practicó andar con una espada. Porque practicó andar con un escudo. Hermano, no solamente necesitamos estar preparados, sino también ejercitados. Hermano, es que es difícil orar. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos ejercitado en orar? Mi abuelita me dio un consejo una ocasión que siempre le he tomado en cuenta. Aquellas áreas en tu vida que sean las más difíciles para ti son las que más tienes que ejercitar. Ella me decía, si te es difícil las matemáticas, dale más tiempo a las matemáticas. Si te es difícil esto, dale más tiempo a lo que te es difícil. Y yo creo que debería ser así nuestra actitud como cristianos. Si sabemos que a la carne, al mal que habita en nosotros, le cuesta más orar, es a lo que más tiempo le deberíamos dedicar. Hay áreas en nuestra vida como cristianos que son las que nos cuesta más o nos cuesta menos. En lo particular a mí me cuesta más orar. Son las que más tiempo debería dedicarle. Pero por el contrario, leer me es muy agradable. Entonces, necesito pasar tiempo con Dios a través de la oración. Mi caso, ¿cuál es su caso? Usted puede decir, pues las dos cosas que ejercite. Amén. Ejercítese, hermano. Ejercitémonos. Yo no creo que aquellos hombres ambidestros de los cuales habla el libro de los jueces de la tribu de Benjamín llegaron a ser así porque naturalmente lo eran. Estos hombres llegaron a ser lo que eran o lo que la palabra de Dios nos dice que eran porque eran ejercitados en su área. Veamos ahí, Jueces 20:16. Jueces 20:16. Vea lo que dice la escritura. 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidextros. Todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Esto es una hipérbole. La última parte es una hipérbole, una exageración para llamar nuestra atención. Porque, bueno, a lo mejor y quizás le daban al cabello, ¿verdad? Donde ponían el ojo en el cabello. Estos no ponían el ojo, donde ponían el ojo ponían la piedra. Si lo ponían en el cabello le daban, dice. Ahora, nos está hablando de que estas personas tenían la capacidad
de que donde ellos ponían el ojo, ahí iba la piedra. Eran ambidextros. Y cuando nos habla de ambidextros, difícil el término, ¿verdad? Pero nos habla de que ellos usaban tanto la mano derecha como la izquierda, ¿verdad? Imagínense. Mi abuelito decía otra cosa. Cuando íbamos a echar coa a la milpa, íbamos a echar coa al cacahuate y teníamos que quitar el monte con la coa. Y por lo regular yo siempre agarraba con la derecha en la parte alta y con la izquierda en la parte baja de la coa y le daba. Que dice que hacía yo varios surcos, pero solamente Dios sabe si realmente lo hacía, ¿verdad? Pero él me decía, yo iba y de repente ya me dolía aquí a la altura del riñón. Me dolía de tanto estar solo a un lado y de regreso. Va uno de ida y después de regreso en el otro surco y después así. Y él me decía, el otro lado. Y pues yo me daba la vuelta. No, que el otro lado, la otra mano. Pues no, es que yo no puedo. Y me decía, a ver, hijo, ¿tu mamá será que solo el chichi izquierdo te dio para mamar? Pues te puso a los dos lados, ¿no? Pues para los dos lados hay que aprender. Estos eran ambidextros. Ahora, yo decía, bueno, ¿será que se puede para los dos lados? Se puede, pero no a la primera. Se tiene que practicar y practicar y practicar hasta que de repente usted es ambidextro, lo que menciona aquí la Biblia. Estos hombres eran tan capaces de que donde ponían la piedra, donde ponían el ojo, ponían la piedra. Y eso nos muestra algo. Personas que estaban ejercitándose en su campo. Dios quiere, hermanos, que de la misma manera nosotros nos ejercitemos también para estar preparados. Amén. Veamos allá en Hebreos 5:14. Vea lo que dice. Si no me cree a mí que necesitamos estar ejercitados, créale a la palabra. Y la palabra. Mas la vianda firme es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados, para discernir así el mal del bien. Amén. Esta vianda, hermanos, esta vianda en general es una vianda firme. Pero dentro de esta vianda, muchos de nosotros podemos encontrar, como dijo el apóstol Pablo, para nuestro crecimiento leche. ¿Verdad? Qué maravillosa es la multiforme sabiduría de Dios. Porque esta palabra sirve tanto para alguien que ha iniciado en el camino de Dios, como para alguien que ya ha tenido un buen avance. Oiga, hermano, ¿qué usa el cristiano que está comenzando en el camino de Dios? La Biblia. No le decimos, a alguien que viene aquí por primera vez no le decimos, léase el libro de Sócrates. No. Léase el libro de Piaget. No. Decimos la Biblia. Ahora, el que ya lleva años en la casa de Dios, ¿qué sigue leyendo? La Biblia. Qué maravillosa es esta palabra. Mas la vianda firme, dice, es para los que son perfectos, para aquellos que por razón del uso, dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir así el mal. Él dice, la vianda firme son para los que tienen sus sentidos ejercitados. Necesitamos ejercitarnos, sí. Si usted no se ejercita, únicamente seguirá con las historias de Jonás y el pez, el arca de Noé, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras fáciles? Daniel en el pozo de los leones, los jóvenes hebreos en el horno de fuego, ¿verdad? Nunca sabrá de Epafrodito, nunca sabrá de Trifena y Trifosa, nunca se podrá saber otras historias si usted no se ejercita. Amén. Necesitamos ejercitarnos, no solamente en esta área, sino en todas las áreas de las armas de nuestra milicia.
Ustedes ya se quedaron, ahorita ya se quedaron con una gran duda. ¿Quién es Trifena? ¿Quién es Trifosa? Eso es lo que se trata, que vayan ustedes y digan, a ver, vamos a ver si realmente existen en la Biblia. No vaya a ser que sea un cuento guajiro del hermano. ¿Verdad? Eso lo va a invitar a leer. Tercera cosa, hermanos, terminamos con esto. Vea lo que dice el apóstol Pablo, capítulo Romanos 7. Vamos a terminar, vamos a ser rápidos, concretos en esta última parte. Vamos a terminar ya casi. Mire, dice, versículo 24. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del... ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh miserable hombre de mí. Cuando él está diciendo, oh miserable hombre de mí, entendemos que es en un tiempo pasado. Dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque él se sentía cautivo en ese cuerpo. Porque estaba siendo dominado por el pecado, porque antes de querer hacer lo bueno, hacía lo malo. Y cuando no quería, lo que no quería hacer, que era lo malo, lo hacía. Y él dice, qué miserable soy. Esto nos lleva a la tercera cosa y última, por la cual vamos a terminar en esta noche. Libres de nuestra miseria por nuestro Salvador. Oiga, hermano, no solamente el apóstol Pablo era miserable, sino cada uno de nosotros éramos miserables sin Cristo. Y su palabra lo dice, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Él está diciendo, gracias doy a mi libertador, que me ha librado de este cuerpo de la muerte. Porque cuando Él muera, este cuerpo no lo condenará al infierno, porque ha sido salvo por su Salvador. La palabra miserable significa, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es desdichado, abatido o infeliz, extremadamente pobre. Y cuando hablamos de pobre, en términos bíblicos, hablamos de una pobreza espiritual. La palabra de Dios dice allá en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Que parte del ministerio del Señor Jesús, o el todo creo del ministerio del Señor Jesús fue este. 4:18 dice, y el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Vamos a dar una pausa ahí. A los pobres. Y cuando hablamos de los pobres, no solamente monetariamente, sino a los pobres en espíritu. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad. Lo que el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Él, Jesucristo, el que predicó a los cautivos libertad y a los ciegos vista espiritualmente, para poner en libertad a los oprimidos. Gracias a nuestro Salvador, libres estamos de nuestra miseria. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, dijo el apóstol Pablo, los más miserables somos de todos los hombres, si Cristo no resucitó. Pero como Cristo ha resucitado, hemos sido libres de esa miseria. Salmo 42. E hízome sacar de un abismo de miseria. ¿Sabe qué es un abismo? Un pozo sin fondo, o que pareciese ser que no hay término en él, aunque tenga un término. Dice, hízome sacar de un abismo de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. Salmo 107, 41, y con este versículo terminamos. 107, 41. Y levanta al pobre
de la miseria. Y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Quién levanta al pobre? Solo Dios. ¿De dónde? De la miseria. Dijo el apóstol Pablo: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?